¿Sabes por qué Jesús resucitado no se apareció a todo el mundo, sino a algunos pocos? En este tiempo pascual quiero invitarte a aprovechar a reflexionar sobre los acontecimientos que cambiaron nuestra vida, la tuya y la mía. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal miembros del canal de Algo del Evangelio? Soy Rodrigo Aguilar, sacerdote, y en este tiempo pascual, especialmente en la octava de Pascua, en estos 8 días que la Iglesia nos regala para seguir gozándonos del acontecimiento que cambió la historia para siempre, pero no la historia en general, sino la historia de tu vida y la mía, quiero invitarte a que reflexionemos sobre algunas cuestiones de la resurrección, algunos detalles de los textos evangélicos que nos relatan cómo Jesús se apareció a las mujeres, a los discípulos. Y por eso empecé con esta pregunta, que en realidad me animo a decirte que no te la podré responder, porque en realidad, como dije alguna vez, es una pregunta retórica para animarte a pensar. Sin embargo, sí podemos dar algunas pistas o algunas intuiciones o sacar algunas conclusiones mirando en general todos los textos donde se relata distintas apariciones. Por eso, antes que nada, quiero anticiparte que no habrá tiempo, porque no quiero hacer un video muy largo para analizar cada texto, cada pasaje evangélico donde se relata alguna aparición, pero sí de todas ellas podremos sacar algunas conclusiones que nos ayudarán a poder vivir este tiempo pascual de una manera más profunda, gozándonos de la presencia real de Jesús en nuestra vida, porque en definitiva de eso es lo que se trata, de que sigamos creyendo, de que seamos felices por creer sin ver, porque no solo la resurrección cambió nuestra vida, sino que la sigue cambiando y la quiere seguir transformando. Y lo primero es que quiero hacerte un repaso muy breve, o lo más breve que pueda, sobre los distintos relatos de las apariciones de Jesús resucitado en los distintos evangelios. Vamos a ver que hay muchas similitudes. En algunos casos los evangelistas relatan algunos detalles que otros no tienen. En algunos casos otros tienen apariciones que otros no relatan. Pero bueno, como siempre pasa con la palabra de Dios y especialmente con los 4 evangelios, entre los diferentes relatos, los diferentes detalles, matices, miradas que cada uno tuvo de esos acontecimientos o de las tradiciones orales que ellos recibieron, podemos sacar algunas conclusiones generales para que comprendamos finalmente por qué Jesús no se apareció a todos. Empecemos con el Evangelio de Mateo. En el capítulo 28 se relata la aparición de Jesús a María Magdalena y la otra María. En realidad es el ángel que les anuncia la resurrección. Y después de eso, cuando ellas vuelven, en el camino se les aparece Jesús resucitado y les dice: alégrense, no teman, ¿no? Y ellas se arrojan a sus pies. Un detalle muy importante de este relato que no hay en otros es que no se ve en ellas ninguna duda, sino que ellas van a avisar a los discípulos lo que Jesús les dice. Ya en el Evangelio de Marcos, podríamos decir que Marcos hace como un repaso de varias apariciones y no es muy explícito, dice pocas cosas, da pocos detalles. Habla en el capítulo 16 de María Magdalena, la otra María, la mamá de Santiago, y Salomé. Cuenta que ya llegan al sepulcro y la piedra está corrida. Se les apareció el ángel y sorprendidas, dice, salieron corriendo y temblaban fuera de sí, ¿no? Y un detalle importante que parece contradictorio con lo anterior, dice, no dijeron nada a nadie porque tenían miedo, ¿no? Y en el versículo 9 del capítulo 16 dice que se le apareció a María Magdalena y que ella fue a contarle a los discípulos, pero los discípulos no le creyeron. En el versículo 12 habla de 2 discípulos que suponemos que son los discípulos de Maús del Evangelio de Lucas, porque dice que ellos volvían a su poblado. Y también dice que no le creyeron. Y finalmente en el versículo 14 habla que se les apareció a los 11 y les reprochó
su incredulidad. Ya en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, habla de la aparición a las mujeres, similar a las que relatamos antes. Sin embargo, se agrega una mujer más, Juana, que dice que recordaron sus palabras, contaron a los discípulos, pero tampoco los discípulos le creyeron. Y Pedro dice que fue al sepulcro y vio, y que quedó admirado, nada más que eso. En el versículo 13 comienza el famoso relato de los discípulos de Maús, que tampoco lo reconocen y que finalmente se les abren los ojos al partir el pan. Pero cuando ellos van a contarle a los otros discípulos le dicen: es verdad, se le apareció a Simón también. Y en el versículo 36 habla de la aparición a los 11 que creían ver un espíritu y llenos de temor, ¿no? Estaban llenos de temor. Era tal la alegría que tenían que se resistían a creer. Y finalmente Jesús comió con ellos, les mostró su llaga, les pidió que lo toquen, mostrándoles que no era un espíritu. Esto en los llamados evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En el Evangelio de Juan ya vemos otros detalles y otras apariciones. Se relata en el capítulo 20 que María Magdalena fue al sepulcro y estaba vacío. Fue a avisar a Pedro y al discípulo amado. Ellos fueron, ahí se acuerdan de todo ese juego entre quién llega primero, quién llega después. El que llega primero deja entrar al que llega después, que es Pedro, y que cuando ven las vendas, el sudario, dice que el discípulo amado vio y creyó. Pero un detalle importante: todavía no habían comprendido qué significaba resucitar. En el versículo 11, después de este relato, mientras María lloraba, se le apareció Jesús y ella, pensando que era el jardinero, de algún modo no lo reconoce, pero ella lo reconoce cuando le dice su nombre. En el versículo 19 dice que se les apareció a los 11 que estaban encerrados por miedo a los judíos. Tomás no estaba, Tomás no cree, desafía de alguna manera a sus amigos y le dice: hasta que no ponga mis manos en sus llagas no creeré. Finalmente Jesús se les aparece a la semana siguiente y le pide a Tomás, o le ofrece a Tomás, que toque sus llagas, y termina diciendo esta frase que es, que creo, la que puede quedar en nuestro corazón en este día: felices los que creen sin ver. Y el último relato de las apariciones, ya en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, se relata esta maravillosa aparición de Jesús a orillas del mar de Tiberíades, del mar de Galilea, donde los discípulos habían conocido a Jesús, que también al principio no lo reconocen, pero finalmente cuando lo reconocen, Pedro se arroja de la barca, va en busca de Jesús, Jesús los está esperando con comida, y termina con ese diálogo tan conocido y tan hermoso, cuando Jesús, de algún modo, para remediar sus 3 negaciones, 3 veces le pide de alguna manera que le diga que lo quiere, para que apaciente sus ovejas. Y por último, termino con este repaso. Pablo, el apóstol, relata en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 5, que Jesús se le apareció a Pedro, que se le apareció a los 12, que también se le apareció a Santiago y a todos los demás, y que se le apareció también a 500 hermanos. Es la única aparición que vemos que se le aparece a muchísimas personas, pero que eran hermanos, con lo cual ahí podemos inferir y deducir que eran hombres de fe, que ya sabían y creían en la resurrección. Y también Pablo cuenta que se le aparece a él. Bueno, ¿qué quiero mostrar con esto? Primero, para que podamos responder esta pregunta: ¿por qué Jesús no se le aparece a todos? Yo pensaba el otro día, a veces me hago estas preguntas medias extrañas, pero ¿no hubiese sido más fácil? Así como cuando reflexionábamos sobre el tema de la cruz, decíamos, por ahí, si Jesús se hubiese bajado de la cruz y se mostraba como Dios, ¿no hubiese sido un camino más corto? ¿No hubiesen creído más en Él? Y sin embargo decíamos que Jesús quiso permanecer en la cruz para mostrarnos cuál es el camino del amor, que el amor es dar la vida también, y que Él necesitaba dar la vida por nosotros, Él quería dar la vida por nosotros, y no como solo un lugar de tormento, sino como un lugar del amor. Se me ocurre que podríamos decir 2 cosas. Una, ¿no podría habérsele aparecido a todos aquellos que lo habían rechazado? ¿No podría habérsele aparecido
a Pilato, a las autoridades judías, a todos los que habían gritado y deseado su muerte, para decir, bueno, miren, el que mataron está vivo, acá estoy. O también podríamos pensar lo segundo, no podría haber juntado a todos sus hermanos, a todos los discípulos, las mujeres, a todos los que habían creído en él y aparecerse a todos juntos, como para decir, acá estoy. Bueno, una vez más, la pedagogía divina nos sorprende, nos descoloca. A veces no utiliza la misma lógica que utilizaríamos nosotros, porque nosotros seguimos pensando que la omnipotencia de Dios, el ser todopoderoso, debe manifestarse en cosas grandes o grandilocuentes que sorprendan, porque seguimos pensando que finalmente la fe proviene del ver. Y justamente pasa todo lo contrario. Jesús quiere seguir teniendo esa pedagogía de que tenemos que confiar en Él aún sin ver. Esto es lo primero. Jesús se apareció a los que ya tenían fe en Él, aquellos que durante su vida terrena habían creído en Él y lo habían seguido de algún modo. No a todos, pero por supuesto a los más cercanos. Una cosa importante que me olvidé decir, aunque no está relatado, es claro que Jesús también se le apareció a su madre. San Ignacio de Loyola dice esto muy lindo, aunque no está relatado, obviamente Jesús se le apareció primero a su madre. Hay cosas en los evangelios que no hacía falta decirlas, que es obvio, ¿no? Pero vuelvo a lo anterior. Entonces Jesús se le apareció a aquellos que lo seguían, que creían, que deseaban su salvación, que deseaban su amor, su presencia, y por eso se ve que de alguna manera todos a los que se le aparece eran aquellos que lo buscaban. Sin embargo, en todas las apariciones, en general vemos, salvo en algunas excepciones, vemos que no siempre lo reconocen, que cuesta reconocerlo. A algunos tiene que decir el nombre, a otros les tiene que explicar las escrituras, abrirles la mente. A los discípulos se tiene que volver a aparecer, ir a buscarlos al lugar donde habían regresado, a pescar otra vez. Bueno, vemos que finalmente, aunque Jesús resucitado se aparece, el entendimiento de los apóstoles todavía está cegado. El entendimiento nuestro todavía está cegado. Esto quiere decir que Jesús quiere seguir suscitando la fe de sus amigos, quiere seguir suscitando la fe tuya y la mía. Y la fe entonces es creer sin ver. Si Jesús se apareciera a todo el mundo, en el fondo no sería fe, sería simplemente un constatar con nuestra mirada, con nuestros sentidos, a aquellos que decimos creer. Por eso, qué misterio en esta pedagogía divina, qué misterio cómo Jesús de algún modo sigue ejerciendo su ser maestro en el corazón de sus fieles, de sus hermanos, para que realmente lleguemos a la confianza total, para que como Tomás podamos arrojarnos a sus pies y decirle, Señor mío y Dios mío, felices los que creen sin ver. También podríamos decir que en casi todas las apariciones Jesús tiene detalles distintos según las personas que se les aparece. Esto quiere decir que cada uno había reaccionado de un modo distinto, algunos con temor, otros se escondieron, otros se escaparon, y ante la muerte y la reacción de cada uno de los discípulos y de los más cercanos, Jesús tiene reacciones distintas también para aparecérseles. Por eso hoy también nosotros podemos pensar que Jesús sigue teniendo esa delicadeza para con cada uno de nosotros. Él se manifiesta al que tiene fe y se manifiesta de modo distinto según cómo estamos, según cómo reaccionamos frente al dolor y al sufrimiento, según qué hacemos cuando podemos vivir estas experiencias de cruz, que es cuando sentimos que Él no está. Pero finalmente, sea el modo que tenga Él de manifestarse, sea que a veces haya sido muy claro, como en algunos pasajes, o haya permanecido oculto, o haya parecido otra persona, en el fondo Jesús lo que quiere es llevar a sus amigos, a sus hermanos, a las mujeres, a su madre, a la confianza total. Podemos obviamente también decir que María no vivió lo de los otros discípulos, no vivió de la duda, no tuvo miedo, sino que esperaba la resurrección con ansias, sabiendo que iba a pasar lo que su hijo le había dicho. Bueno, para terminar,
Creo que todos podemos llevar a nuestra propia vida todo esto que acabamos de decir. Creo que todos nosotros creemos en la resurrección, creemos que Jesús está vivo, pero a todos nosotros nos pasa lo que de algún modo les pasó a los discípulos. Todavía no comprendemos, todavía a veces no lo vemos claramente, todavía a veces tropezamos, tenemos miedo, nos escondemos y por eso necesitamos una vez más volver a creer y decir, yo quiero creer sin ver, pero sin embargo, de algún modo creemos porque algo vemos. Me hace acordar a una frase de un profesor, un gran profesor que tuve, que nos decía esto: nosotros creemos en lo que no vemos, pero creemos porque algo vemos. O sea, nosotros realmente creemos que Jesús está vivo y que es el Señor de la historia, y no lo vemos, realmente no lo vemos, pero de algún modo creemos porque algo vemos. Y eso nos enseñan los evangelios. Pedro y el discípulo amado ven las vendas, ven el sepulcro vacío, las mujeres ven finalmente a Jesús, aunque al principio María, por ejemplo, no lo reconocía. Todos algo ven un ángel, ven un forastero que los acompaña. Bueno, de alguna manera también podríamos pensar que en nuestra vida creemos también porque algo vemos. Alguien nos acompaña en el camino y nos explica las Escrituras. Alguien se transforma en mensajero de Jesús y me dice que lo vio, como Tomás, pero que no creyó. Alguien se transforma en Jesús en nuestra vida de algún modo. Alguien es un ángel que me muestra dónde está Jesús y por eso también creemos. Creemos en lo que no vemos, pero creemos porque algo vemos. Felices los que creen sin ver. Dios quiera que en esta Pascua seas uno de los que están felices porque creen sin ver, porque a pesar de que a veces se hace dura la vida, nosotros confiamos en que Jesús es nuestro compañero y siempre está ahí queriéndose manifestar. Solamente tenemos que creer más y pedir más fe. Que Dios te bendiga y feliz y santa Pascua.